y está conformado por Víctor Reyes, Miriam Machado, Cristian Montiel, Miguel Mesa. Nosotros vamos a hablar sobre el proceso de producción del estaño y el zinc y sus aleaciones. El primer proceso para la fabricación del zinc es la recepción y almacenamiento de concentrado. Aquí es cuando la materia prima se extrae de minas y es transportada a plantas especializadas donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. El siguiente proceso es la tostación y depuración de gas. En esta fase el concentrado se tuesta con aire formándose óxido de zinc, denominado calcine. El dióxido de azufre posteriormente se transforma en ácido sulfúrico. Una vez enfriado y purificado el gas que sale de los hornos de tostación, se origina vapor de agua que se emplea para la autogeneración de energía eléctrica, que esto es necesario en las etapas de lixiviación y purificación. Las diversas fracciones de calcine, tras ser refrigeradas y en su caso molidas, son almacenadas. El siguiente proceso es la planta de ácido sulfúrico. En esta etapa, el dióxido de azufre procedente del horno de tostación se transforma en trióxido de azufre. Esto es debido a la reacción con el oxígeno en la torre de catálisis. Posteriormente, el trióxido de azufre es absorbido en la torre de absorción intermedio para así transformarse en ácido sulfúrico. Las instalaciones están dotadas con un sistema de depuración de gases que permite la eliminación del mercurio. El ácido sulfúrico fabricado es apto para uso de todo tipo de industria y su comercialización. El siguiente proceso es el de lixiviación. Este proceso es cuando el zinc y otros materiales contenidos en la calcine se disuelven en ácido sulfúrico diluido. Estas dos etapas se dividen en lixiviación ácida y lixiviación neutra. La neutra es cuando se disuelve la mayor parte del calcine, excepto las ferritas de zinc que contienen óxido de hierro y zinc. Mediante la utilización de espesadores se separan los sólidos no disueltos de la disolución de sulfato de zinc. La disolución clarificada se envía a la etapa de purificación, mientras que otros sólidos no disueltos se someten a la etapa de lixiviación ácida. La lixiviación ácida se realiza a una temperatura próxima a la ebullición. De esta forma se disuelven todos los metales, excepto los que forman compuestos insolubles en un medio sulfúrico, como el plomo, el calcio, el sílice, etc. La disolución obtenida se somete a un proceso de hidrólisis, tras el que se forma un sulfato básico de hierro insoluble llamado jarosita, que en unión con otros metales no disueltos también de esta segunda etapa se constituye el residuo final del proceso, que este residuo después se puede utilizar como subproducto mediante una decantación en espesadores, y luego pasa posteriormente a una filtración y es enviado por bombeo a las balsas ya de residuos, donde se puede reutilizar. El siguiente proceso es el de purificación. La disolución del sulfato del zinc procedentes de la etapa de lixiviación neutra se trata mediante un proceso continuo realizado en dos etapas para eliminar otros metales disueltos como el cobre, el cadmio, el cobalto, etc. Que se recuperan como subproductos también que se pueden reutilizar para su venta. Una vez realizada la filtración, la disolución del sulfato de zinc se enfría mediante torres de refrigeración y se bombea al tanque de almacenamiento de electrolitos. Y ya con eso el subproducto ya se puede reutilizar. La siguiente etapa es la de electrólisis. En esta etapa del proceso se aplica corriente eléctrica a la disolución purificada de sulfato de zinc, originando zinc metálico puro. Después se deposita sobre láminas de zinc. El siguiente proceso es la fusión y colada. Las láminas de zinc producidas por la electrólisis son fundidas en los hornos de inducción eléctrica. Una vez fundido el zinc, se envía a las máquinas de colada con el objeto de producir las diversas formas comerciales
de lingote que requiere el mercado. Todos los hornos se encuentran conectados a un sistema de depuración de gases para eliminar el polvo que estos contienen antes de emitirse a la atmósfera. El último proceso es el proceso productivo. El concentrado de zinc procedente de las minas previamente a su tostación sufre un secado y molienda. El residuo sólido del proceso es el óxido de zinc o calcina, que se envía a la planta de zinc electrolítico. El anhídrido sulfuroso líquido obtenido se seca con ácido licuado, posteriormente mediante una batería de compresores y condensadores antes de almacenarse para su comercialización. Aleaciones de zinc. Latones, cobre, zinc. Por ser más barato el zinc que el estaño, en muchas aplicaciones el latón está sustituyendo al bronce. Plata alemana o alpaca, cobre, níquel y zinc. Utilizada antiguamente en cubetería, en la actualidad se utiliza en joyería barata y fabricación de estuches. Zamac, aluminio, cobre y zinc. Se emplea para obtención de piezas de gran precisión y de gran calidad superficial, con lo que no necesita mecánica. El proceso de producción del estaño consiste en 6 procesos. Primero, la casiterita entra en un triturador. Después, en el segundo paso, el residuo entra al proceso de molienda en unos molinos especiales. Pasando esto, el siguiente proceso se introduce en una cuba con agua, en la que se agita. Por decantación, el mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de la ganga. Después de esto, el mineral se introduce en un horno donde se oxidan los posibles sulfuros de estaño que hay en el mineral y se transforma en óxidos. El penúltimo paso sería que ya la mena de estaño en forma de óxido se introduce en un horno de reverbero donde se produce la reducción, que sería la transformación de óxido de estaño a estaño, depositándose el estaño en la parte inferior y la escoria en la parte superior. Ya finalmente, en el último paso, para obtener un estaño con porcentaje ya de un 99%, es necesario someterlo todavía a un proceso electrolítico. Aleaciones de estaño. Las aleaciones más importantes son el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, las soldaduras blandas, que son aleaciones de plomo y estaño con proporciones de estaño entre el 25 y 90%. Aleaciones de bajo punto de fusión son las que más importantes son las aleaciones de Darcet, que se funden a los 97 grados. Una de las aplicaciones más importantes del estaño es la fabricación de la hojalata, que consiste en recubrir una chapa de acero con 2 capas muy finas de estaño puro. El estaño protege al acero contra la oxidación.